Lo que no sabías de Ciudad de México. La Ciudad de México no es solo tráfico, tacos y rascacielos. Es una metrópolis construida sobre lagos antiguos, templos sagrados, volcanes activos y siglos de historia superpuesta. ¿Sabías que bajo las calles de la Ciudad de México existe una antigua ciudad azteca enterrada? ¿Que hay un castillo real en plena capital latinoamericana? ¿Que la ciudad se hunde cada año, y aún así es una de las más vibrantes del planeta? En este video descubrirás datos sorprendentes que incluso muchos mexicanos desconocen. Secretos ocultos bajo el asfalto, arquitectura que guarda misterios, tradiciones que siguen vivas desde hace más de 700 años y curiosidades que cambiarán por completo la forma en que ves esta ciudad. La ciudad va a despertar tu curiosidad con una mezcla de historias, misterios, contrastes y emociones que han cautivado a locales y visitantes por siglos. La Ciudad de México es perfecta porque combina el imperio azteca, la conquista española, modernidad extrema, naturaleza volcánica y una cultura vibrante. Prepárate, porque después de este recorrido, nunca volverás a mirar la capital de México de la misma manera. Comenzamos. Historia oculta y secretos antiguos. Bajo las calles del centro histórico existe una ciudad enterrada. Una ciudad con templos, canales y palacios que alguna vez dominaron Mesoamérica y que hoy permanece oculta bajo iglesias coloniales y edificios modernos. La Ciudad de México no solo tiene historia. Está literalmente construida sobre ella. Antes de ser capital virreinal y después capital moderna, fue Tenochtitlán, fundada en el año 1325 sobre un lago. El nombre original era México Tenochtitlán. Los mexicas construyeron una ciudad flotante en el lago de Texcoco, con canales navegables, calzadas elevadas, templos monumentales y sistemas hidráulicos avanzados. Cuando los españoles llegaron en el año 1519, quedaron asombrados. Algunos cronistas la compararon con Venecia. Tras la conquista liderada por Hernán Cortés, gran parte de la ciudad fue destruida, pero no desapareció. Simplemente quedó enterrada. En el año 1978, trabajadores eléctricos encontraron un enorme disco de piedra tallado. Habían redescubierto el Templo Mayor, el corazón religioso mexica. Hoy sabemos que debajo del centro histórico de Ciudad de México aún existen estructuras sin excavar. Cada excavación revela ofrendas con oro y jade, restos de sacrificios rituales y figuras dedicadas a Huitzilopochtli y Tlaloc. La capital moderna descansa sobre una capital sagrada. La majestuosa Catedral Metropolitana de México fue construida utilizando piedras extraídas de los templos mexicas. Es decir, bloques que alguna vez formaron pirámides indígenas hoy sostienen una catedral barroca. Un símbolo físico de la transición entre dos mundos. Y no es la única, varios edificios coloniales del centro histórico de Ciudad de México contienen vestigios prehispánicos ocultos en sus muros. En la Plaza de las Tres Culturas puedes ver algo único, ruinas prehispánicas, un templo virreinal y edificios modernos del siglo XX. Un solo espacio que resume más de 700 años de historia mexicana. Un lugar donde el pasado antiguo y el pasado reciente se cruzan. Debido a que la Ciudad de México fue construida sobre un antiguo lago, la ciudad continúa hundiéndose. La ciudad se hunde entre 10 y 40 centímetros por año en algunas zonas. En algunos puntos, el descenso ha sido tan notable que se han tenido que nivelar iglesias y reforzar edificios históricos. La inclinación visible de la catedral no es un error arquitectónico. Es consecuencia de vivir sobre agua. Bajo el centro histórico y zonas como la Merced existen túneles coloniales que conectaban edificios religiosos y gubernamentales. Algunos servían para evacuar autoridades en caso de rebelión, transporte discreto de bienes y refugio durante conflictos. Muchos siguen cerrados al público. El actual Palacio Nacional fue construido sobre el antiguo Palacio de Moctezuma II. Imagina eso, el centro del poder español fue levantado exactamente donde se ejercía el poder mexica. Y hoy sigue siendo sede del gobierno federal. Más de 5 siglos de poder concentrados en el mismo punto geográfico. Cada vez que se realiza una obra en el centro histórico, aparecen vestigios arqueológicos. Se han encontrado esculturas enterradas, sistemas de drenaje mexicas y restos de viviendas prehispánicas. Los arqueólogos afirman que solo una fracción mínima de la antigua Tenochtitlán ha sido excavada. El resto, sigue ahí.
Tenochtitlán estaba alineada con fenómenos solares y ciclos agrícolas. El templo mayor estaba diseñado de modo que el sol se alineara entre sus templos en fechas específicas. Su arquitectura cuenta con precisión astronómica. No era solo una ciudad, era un calendario viviente. La Ciudad de México no es solo tráfico, museos y rascacielos. Es una ciudad construida sobre agua, sobre templos, sobre imperios. Bajo el centro histórico aún existen restos de templos y canales prehispánicos. El Zócalo ha sido lago, mercado, plaza de toros y escenario político. Cada calle del centro histórico es una capa de tiempo. Cada edificio colonial esconde piedras sagradas. Cada excavación revela que el pasado nunca se fue, solo duerme bajo nuestros pies. Y quizá lo más impresionante es esto, no importa cuánto crezca la ciudad. Tenochtitlán sigue ahí, respirando bajo el asfalto y sobre todo recordándonos que la historia no se borra, se transforma. Arquitectura que esconde misterios. En la Ciudad de México hay edificios que se están hundiendo, iglesias construidas con piedras sagradas y palacios levantados exactamente sobre antiguos templos aztecas. No es ficción, es la capital mexicana. Una ciudad donde cada fachada elegante puede estar ocultando siglos de conquista, poder, símbolos secretos y misterio. Prepárate para descubrir la arquitectura que guarda historias que casi nadie te cuenta. La imponente Catedral Metropolitana de México tardó casi 250 años en construirse. Pero lo más impresionante no es su tamaño. Es que está construida con piedras extraídas de templos mexicas y levantadas sobre lo que fue el centro ceremonial de Tenochtitlán. Debido al antiguo suelo lacustre, el edificio se ha inclinado con el paso de los siglos. Ingenieros modernos tuvieron que implementar un complejo sistema de estabilización para evitar su colapso. Es una metáfora viva, la historia prehispánica sosteniendo literalmente la arquitectura virreinal. El majestuoso Palacio de Bellas Artes combina Art Nouveau en el exterior y Art Deco en el interior. Pero lo que pocos saben es que su telón principal no es de tela. Es un vitral de cristal diseñado por la casa Tiffany en Nueva York, compuesto por casi 1 millón de piezas de vidrio. Además, el edificio también se ha hundido varios metros desde su inauguración en 1934. Es una obra maestra que literalmente desciende con la ciudad. En pleno bosque urbano se alza el castillo de Chapultepec, el único castillo real en América. Fue residencia de emperadores como Maximiliano de Habsburgo y más tarde hogar presidencial. Pero su ubicación no es casual. Desde la época prehispánica, el Cerro de Chapultepec era considerado un lugar sagrado y estratégico. El poder político ha ocupado el mismo punto durante siglos, solo cambiaron los gobernantes. En la Ciudad de México la elegante Casa de los Azulejos destaca por su fachada cubierta de azulejos poblanos. Cuenta la leyenda que el padre de un joven noble le dijo que nunca lograría nada, y que solo cuando su casa estuviera cubierta de azulejos demostraría su éxito. Años después, la profecía se cumplió. Hoy el edificio es uno de los íconos más fotografiados del centro histórico. Arquitectura que mezcla orgullo, leyenda y ostentación virreinal. La Torre Latinoamericana fue uno de los primeros rascacielos antisísmicos del mundo. Sobrevivió intacta al terremoto del año 1985, cuando cientos de edificios colapsaron. En una ciudad construida sobre agua, levantar un rascacielos era un desafío casi imposible. Pero lo lograron y se convirtió en símbolo de modernidad y resiliencia. El actual Palacio Nacional fue edificado sobre el antiguo Palacio de Moctezuma II. Es decir, el centro del poder colonial y el actual centro del poder político mexicano comparten exactamente el mismo lugar que el poder mexica. Una superposición arquitectónica que refleja continuidad histórica y la conquista. En el interior del Palacio Nacional se encuentran los murales de Diego Rivera, que narran la historia de México desde la época prehispánica hasta la Revolución. La arquitectura no solo sostiene techos, sostiene memoria. Cada muro en la ciudad puede ser una página abierta del pasado. La zona de Santa Fe hoy es uno de los distritos financieros más modernos de América Latina. Pero hace décadas era un enorme tiradero y zona minera abandonada. Aquí los rascacielos de cristal fueron levantados sobre antiguos vertederos. La transformación urbana en su máxima expresión. El centro histórico mantiene la traza urbana impuesta tras la conquista española, pero sigue respetando parcialmente la orientación de la antigua Tenochtitlán.
Algunas alineaciones de calles coinciden con antiguos ejes ceremoniales. La ciudad moderna aún respira bajo el diseño original mexica. La Ciudad de México no es solo concreto y tráfico. Es una ciudad construida capa sobre capa. Templos sobre templos, palacios sobre palacios y rascacielos sobre lagos antiguos. Cada edificio cuenta una historia de poder, fe, conquista, resistencia y transformación. Y quizás lo más impresionante es esto. Mientras caminas por sus calles, estás pisando siglos de historia superpuesta. Porque en la Ciudad de México, la arquitectura no solo se mira, se descifra. Cultura y tradiciones poco conocidas. En la Ciudad de México existe un mercado dedicado a la brujería, y barrios donde aún sobreviven técnicas agrícolas de hace más de 700 años. La capital mexicana no solo es moderna y caótica. Es un universo cultural donde lo ancestral, lo espiritual y lo urbano conviven todos los días. Y lo más sorprendente, muchos locales ni siquiera conocen estas tradiciones. En la zona de Xochimilco aún sobreviven las chinampas, un sistema agrícola prehispánico desarrollado por los mexicas. Son islas artificiales construidas sobre el antiguo lago, donde se cultivan flores y verduras hasta el día de hoy. Este sistema nació en tiempos de Tenochtitlán y sigue produciendo alimentos en pleno siglo XXI. El mercado de Sonora es famoso por vender desde hierbas medicinales hasta amuletos, limpias espirituales y figuras para rituales. Aquí conviven tradiciones indígenas, creencias populares y prácticas esotéricas. No es una atracción turística creada, es parte real de la identidad cultural de muchos capitalinos. La espiritualidad popular también forma parte del ADN urbano. Aunque el Día de Difuntos es una tradición ancestral, el desfile masivo en la ciudad comenzó después de que la película de James Bond Spectre mostrara una versión espectacular de la celebración. La ciudad decidió hacerlo realidad. Hoy el desfile combina tradición indígena con espectáculo moderno. Un ejemplo de cómo la cultura evoluciona y se adapta. En la Plaza Garibaldi puedes contratar mariachis a cualquier hora del día o de la noche. El mariachi, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, forma parte del paisaje sonoro de la capital. La música no es evento, es ambiente permanente. El metro es el sistema de transporte de la ciudad que mueve millones de personas. Cada estación tiene un símbolo gráfico distintivo diseñado para que personas que no saben leer puedan identificar su parada. Es una solución cultural y social que pocos notan. Diseño con conciencia social. La ciudad no es homogénea, es diversa y compleja. La Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo. La ciudad tiene más de 150 museos. Desde el monumental Museo Nacional de Antropología hasta museos poco conocidos dedicados al juguete antiguo, caricatura o incluso objetos cotidianos. La cultura aquí no es elitista, es omnipresente. En colonias como Coyoacán o Tlalpan aún se celebran fiestas patronales con procesiones religiosas, juegos pirotécnicos, danzas tradicionales y ferias populares. Aunque la ciudad sea gigantesca, muchos barrios mantienen identidad casi de pueblo. La Ciudad de México no es solo rascacielos y tráfico. Es una ciudad donde lo ancestral se respira en los canales de Xochimilco. Donde lo espiritual se vende en un mercado popular. Donde las leyendas cuelgan de los árboles. Y donde cada barrio guarda una tradición distinta. Es una capital que no olvidó sus raíces. Y quizás eso es lo que la hace tan especial. Porque mientras otras ciudades crecen hacia el futuro, la Ciudad de México crece sin soltar su pasado. Y tal vez por eso, cada vez que la visitas, descubres algo que no sabías. Naturaleza y geografía que impactan. La Ciudad de México está construida dentro de un antiguo cráter volcánico, sobre lo que fue un enorme lago, y rodeada por volcanes activos. No es una exageración. Es un fenómeno geográfico único en el mundo. Una megaciudad asentada en uno de los entornos naturales más impresionantes y desafiantes del planeta. Antes de ser metrópolis, fue agua. La antigua Tenochtitlán fue construida sobre el lago de Texcoco, dentro del Valle de México. Cuando los españoles drenaron el lago para evitar inundaciones, alteraron para siempre el equilibrio natural. Hoy, la Ciudad de México sigue hundiéndose porque el suelo es arcilloso y esponjoso. En algunas zonas, el descenso acumulado supera los 10 metros desde la época virreinal.
Una ciudad moderna que literalmente flota sobre su pasado lacustre. La Ciudad de México está rodeada de volcanes gigantes. Desde varios puntos altos se pueden observar dos colosos, el Popocatépetl, activo, y el Iztaccíhuatl. Estos volcanes no solo forman parte del paisaje, también influyen en el clima y la calidad del aire. El Popocatépetl continúa con actividad constante, recordando que la ciudad vive bajo la sombra de fuerzas geológicas activas. Y dentro de la misma ciudad existe el Ajusco, un antiguo volcán que hoy es parque natural. La capital está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esto la convierte en una de las capitales más altas del mundo. Esa altitud provoca menor presión atmosférica, atardeceres intensamente rojizos y cielos dramáticos durante temporada de lluvias. Y para muchos visitantes, una ligera sensación de falta de aire en sus primeros días. El bosque de Chapultepec es más grande que Central Park en Nueva York. Cuenta con lagos artificiales, zoológico, museos, senderos boscosos y el histórico castillo de Chapultepec. Este bosque ha sido considerado sagrado desde tiempos prehispánicos. No es solo un parque, es el pulmón histórico y espiritual de la ciudad. Debido a su tamaño y geografía, la ciudad tiene microclimas. Mientras en el centro puede hacer calor, en zonas altas como el Ajusco puede estar varios grados más frío. En invierno incluso puede nevar en las zonas montañosas del sur. Una megaciudad con clima cambiante según el barrio. En los canales de Xochimilco vive el ajolote, un anfibio endémico capaz de regenerar extremidades. Esta especie única solo habita naturalmente en esta región. Es símbolo cultural, científico y ecológico de México. Un recordatorio de que incluso en medio del caos urbano, la biodiversidad resiste. Ubicada en una zona sísmica, la ciudad ha vivido terremotos devastadores, como el del año 1985. La combinación de suelo lacustre y actividad tectónica amplifica los movimientos. Sin embargo, la ingeniería moderna ha desarrollado técnicas antisísmicas avanzadas. La ciudad aprendió a adaptarse a su propia geografía. Gracias a la altitud y la dispersión atmosférica, los atardeceres en la ciudad suelen teñirse de tonos naranja y rojos intensos. Desde miradores como la Torre Latinoamericana o Chapultepec, el horizonte urbano se funde con montañas y volcanes. Una imagen donde naturaleza y concreto se mezclan. La Ciudad de México no solo es una capital. Es un ecosistema complejo. Una ciudad que nació del agua, creció entre volcanes y aprendió a sobrevivir sobre tierra inestable. Aquí la naturaleza no desapareció, solo se transformó. Porque entender la Ciudad de México no es solo conocer su historia, es entender la fuerza de la naturaleza que la hizo posible. Modernidad. Ciudad de México es una megaciudad que mezcla pirámides aztecas, rascacielos futuristas y barrios que parecen pequeños pueblos virreinales, todo en un mismo lugar. La ciudad es una de las megaciudades más grandes y modernas del mundo. La Ciudad de México no solo es la capital del país, es el corazón de una zona metropolitana que supera los 20 millones de habitantes. Pero lo impresionante no es solo su tamaño, esta ciudad fundada en el año 1325 como Tenochtitlán, es uno de los centros financieros, culturales y creativos más importantes de América Latina. De ciudad lacustre a potencia global. En una zona sísmica activa, la ciudad ha desarrollado una de las ingenierías antisísmicas más avanzadas del mundo. La icónica Torre Latinoamericana fue uno de los primeros rascacielos del mundo construidos para resistir terremotos severos. Sobrevivió intacta a varios sismos, convirtiéndose en símbolo de resiliencia. Más recientemente, la Torre Reforma se ha convertido en uno de los edificios más modernos de América Latina, con diseño sustentable y estructura de concreto reforzado de última generación. Arquitectura que no solo impresiona, sino que protege. Además, zonas como Polanco con lujo, gastronomía internacional y arquitectura contemporánea, Santa Fe es el distrito financiero construido sobre antiguas minas y basureros, y Coyoacán es el barrio con tradición, arte y calles coloniales. La ciudad no tiene una sola identidad, tiene muchas. El legendario Estadio Azteca es el único estadio en el mundo que ha sido sede de dos finales de la Copa del Mundo, la del año 1970 y del año 1986. Aquí jugaron figuras como Pelé y Maradona. No es solo un estadio, es un templo del fútbol.
Aunque Ciudad de México fue conocida por su contaminación extrema en los años 90, hoy la ciudad ha implementado programas como Hoy No Circula, expansión de ciclovías, autobuses eléctricos y restauración de áreas verdes como el Bosque de Chapultepec. Una megaciudad que aprendió a reinventarse. Durante años Ciudad de México fue considerada la ciudad con más taxis del planeta. La ciudad tiene más taxis que Nueva York. Además, su vida nocturna, gastronomía premiada y mercados tradicionales conviven con restaurantes Michelin y rooftops modernos. Aquí puedes desayunar en una fonda de barrio y cenar en uno de los mejores restaurantes de América Latina el mismo día. Un contraste absoluto. El Ángel de la Independencia no es solo un monumento icónico para fotos. En su interior descansan restos de héroes de la independencia mexicana. Es símbolo de celebraciones, protestas y orgullo nacional. Un punto donde historia y modernidad se abrazan. La Ciudad de México no es solo una capital. Es una ciudad que se hunde, pero nunca se rinde. Que fue lago, fue imperio, fue virreinal, y hoy es una metrópolis vibrante que mezcla pasado milenario con futuro futurista. Aquí cada edificio moderno tiene raíces antiguas. Cada avenida moderna oculta siglos de historia bajo el asfalto. Y quizá eso es lo que la hace tan especial. Porque no importa cuántas veces la visites, la Ciudad de México siempre tiene algo que no sabías. La Ciudad de México no es solo una capital. Es una ciudad que nació del agua, que sobrevivió a conquistas, terremotos y transformaciones, y que aprendió a mezclar pasado y futuro como pocas en el mundo. Aquí cada calle tiene memoria. Cada edificio guarda capas de historia. Cada barrio conserva una tradición distinta. Es un lugar donde lo antiguo y lo moderno no compiten, conviven. Y quizás lo más impresionante es que, sin importar cuántas veces la visites, siempre habrá algo nuevo que descubrir. Porque la Ciudad de México no se termina de conocer, se experimenta. Si este video te sorprendió, imagina todo lo que aún queda por descubrir en México. No olvides apoyarnos con un like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo los mejores destinos para viajar, vivir y disfrutar en México. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para descubrir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Nos vemos en el próximo viaje.